Bueno, buenos días. Espero que estén muy bien. Agradezco aquí la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Espero no causarles mucho conflicto. Ahí los voy a sacar un poquito de todo lo que han estado hablando. Entonces, es un poquito más legal, más didáctico el asunto. Entonces, vamos a hablar un poco de cosas diferentes. No me voy a meter mucho en las partes básicas de la medicina tradicional china ni de la acupuntura, porque claramente no soy especialista en eso, ¿verdad? Tuve que acercarme mucho a esto para poder entender un montón de las cosas que hacen. Entonces me tocó acercarme bastante, pero ni cerca de ser un especialista en esto, ¿verdad? Ahora más adelante les hago una aclaración acerca de este trabajo, que fue mi trabajo final para la maestría en bioética. Y les hago la aclaración en algún momento del trabajo para que no se malentienda nada de lo que voy a explicar acá, porque mucha gente cree que en algún momento estoy en contra de la acupuntura y realmente no es así. Entonces, vamos avanzando un poco. El problema que tenemos con la mayoría de terapias complementarias alternativas es este inminente proceso de globalización y mercantilización que ha sufrido la salud. Es importante entonces que no solo la acupuntura, sino cualquiera de estas terapias complementarias se trate como una herramienta en el proceso de salud y no como un negocio. Es muy difícil, ¿verdad? Realmente todo nos ha llevado a que se esté manejando mercantilizadamente. ¿Qué hace que estemos expuestos a estos procesos? Que haya una mayor facilidad para que haya el respeto de ciertos principios bioéticos en la aplicación de estas técnicas. En Costa Rica, realmente, hasta el día de hoy, no ha sido documentada ni la cantidad de clínicas, ni la cantidad de acupunturistas, y mucho menos la cantidad de usuarios de estos centros de aplicación. Tenemos que ver que también la acupuntura se ha extendido muchísimo en el país, y ahora hasta en terapia física nos podemos encontrar la famosa función seca, ¿verdad? Y prácticamente bases de la acupuntura. ¿Cuál fue la justificación de realizar este trabajo? Tal como lo hemos escuchado, ¿verdad? Las percepciones y el modelo de salud y en sí el concepto de salud ha ido variando con el tiempo. Ha pasado de ser una ausencia de enfermedad a ser algo más integral, y que es lo que importa, ¿verdad? Es el concepto que tenemos hoy en día, es una integralidad. Tenemos que ver no solo la parte física, sino también la parte social, la parte emocional. Y eso, ¿verdad?, nos ha llevado a que sean las personas las que busquen llenar esos vacíos que sienten dentro de su salud, ¿verdad? Complementar todo ese enfoque integral con estas terapias complementarias y alternativas. ¿Qué ha pasado también? Que al estar sometidos a una medicina completamente alopática y estar centrados en esta metodología de estar basados en evidencia para la medicina, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Que siempre buscamos determinar efectividad y situación de todas estas técnicas. Entonces necesitamos pruebas de todo, y lo veíamos ahora, ya buscamos artículos de si es realmente efectiva la acupuntura para algunas cosas o para otras, y ese es un proceso que lleva tiempo porque cuesta acercar estos dos tipos de medicina. Es claro que en el país hay insuficiente regulación, por no decir nula, en cuanto a terapias alternativas o medicinas complementarias. O sea, cualquiera de estos no tiene realmente regulación en el país. Entonces, ¿qué es lo que surge? Una necesidad de protección de no solo el usuario de estas técnicas, sino también de los aplicadores de estas técnicas y de la técnica en sí, porque es importante proteger las raíces, ¿verdad? Eso es fundamental.
saber que la acupuntura es parte de la medicina tradicional china y que tiene sus principios y que eso debe respetarse y no usarse nada más como una técnica aislada. ¿Qué se decide hacer entonces? Se decide evaluar regulaciones y documentos de la región latinoamericana, ¿verdad?, para tropicalizarlo un poco, y plantear así una serie de recomendaciones para formular una posible regulación en el país. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el trabajo que se llevó. ¿Cuáles fueron los objetivos de este trabajo? Determinar consideraciones mínimas basadas en los principios fundamentales de la bioética que puedan ser considerados en una futura regulación de acupuntura en Costa Rica mediante el análisis de síntesis de documentos, regulaciones y códigos de distintos lugares de Latinoamérica. ¿Qué hicimos específicamente, verdad? Comprobar la consideración de los principios fundamentales en regulaciones de al menos 2 países de Latinoamérica, para esto se escogió Chile y México. Sintetizar una serie de consideraciones que puedan ser tomadas en cuenta para una futura regulación en la acupuntura en Costa Rica y analizar el estado actual de la acupuntura dentro de los modelos de salud preventivo y curativo en Costa Rica. Esto es nada más como para darles una base, ¿verdad? Creo que han hablado de esto bastante, pero cualquier técnica o medicina que no esté dentro de lo que ofrece el sistema de salud en este país lo vamos a tratar como una medicina alternativa complementaria. Hay 3 enfoques que se utilizan para explicar esa creciente popularidad y uso de los MACs, y son estos: insatisfacción limitada, que habla de las personas que no se sienten como del todo a gusto con algunas partes de lo que ofrece el sistema de salud de Costa Rica, y entonces buscan complementar esto con estas medicinas alternativas y complementarias. Hay una insatisfacción generalizada, y es que le prendieron la fe al sistema de salud de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces buscan del todo por fuera la solución a sus problemas de salud. Y el pluralismo terapéutico, que también hablamos de consumidores inteligentes. Estos son los que se mueven de un lugar a otro para complementar esos vacíos que se sienten en su salud. Este es un modelo muy interesante, ¿verdad? Y es algo que creo que vemos la mayoría de las veces. Es esta gente que por alguna u otra razón busca soluciones fuera del sistema de salud, sin necesidad de estar insatisfechos con el sistema. Una pincelada aquí, porque bueno, tenemos especialistas, entonces no es así como a lo mejor, ¿verdad? Pero es una pincelada de la medicina tradicional china, que habla de que la energía está en todas partes, que hay chinos o meridianos que van a recorrer la superficie de todo el cuerpo. Se basa en varias teorías, importante la del Big Bang, que hay deficiencia de acceso de uno a otro, y que eso va a llevar a distintas afecciones en la salud humana. Igual la teoría de los 5 elementos, que habla de que hay manifestaciones de energía que se asocian específicamente con la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. La acupuntura se originó en China hace más de 2500 años. Con el tiempo del comercio, la acupuntura ha crecido, ¿verdad?, en popularidad, se propagó en toda Asia y después en Europa. Después, hasta 1600 se discute exactamente por primera vez en la literatura médica europea. ¿Y en qué consiste? En inserción de agujas para lograr readecuar o restablecer esos flujos de energía que por alguna otra razón se pierden en el cuerpo, ¿verdad?, como lo vimos en una. Ahora sí, bioética. Hay varias formas de ver la bioética. Para este trabajo trabajamos con principialismo y nos basamos solamente en los fundadores de esto, que fueron Richard E. Childress, y ellos, hablando de principialismo en área biomédica, dieron 4 principios fundamentales para la bioética médica. El primero es la autonomía, el respeto a la autonomía. Esto nos habla claramente de una capacidad de autodeterminación de la persona, ¿verdad?, que cada decisión que vaya a tomar en cuanto a un proceso médico sea con toda la información posible y además que sea consciente de la decisión que está tomando. El otro principio, que es el de no maleficencia. Hay 4 obligaciones generales dentro de este principio
principio y lo que vamos a intentar es no hacer mal o daño a las personas. Se debe prevenir causar cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Se debe eliminar el dolor, el mal, el daño, y siempre se debe promover el bien. El otro principio es el de beneficencia, y este se refiere a la obligación que tenemos de hacer el bien. La forma de aplicar este principio es hacer un contrapeso de lo que puede causar la terapia que vamos a aplicar en la persona. Entonces hay que ver los pros y los contras, hacer ese balance y ver si de verdad se está cumpliendo con el principio de beneficencia. El principio de justicia es complicadísimo de aplicar realmente. Estamos en un país en el que es muy difícil evaluar el principio de justicia por el sistema de salud que tenemos. Pero bueno, trata acerca de darle a las personas lo que se merecen, lo que necesitan, o, bueno, en realidad podemos hablar de justicia distributiva, de justicia de varios tipos, pero en el sistema de salud lo que buscamos es que la mayoría de las personas tengan acceso a todos esos recursos de salud. Como les decía, en el país es difícil de evaluar porque tenemos un sistema de salud gratuito y universal, entonces es difícil de evaluar. Entre el enfoque que es preventivo y curativo de la salud, acá hay un cuadro con las diferencias y es importante evaluarlo porque es claro que la medicina tradicional china, en específico la acupuntura, no pretende ser una medicina curativa. Entonces, vemos las diferencias que hay en cuanto a estos tipos de medicinas, ¿verdad? La medicina preventiva se va a enfocar en poblaciones, va a resolver los problemas mediante estudios epidemiológicos, va a tener previsiones para predecir el curso de las afecciones, va a tener el manejo de problemas por medio de profilaxis, o sea, evitar. Y la intervención claramente va a ser antes de que aparezca la enfermedad. ¿Qué pasa con la medicina curativa? Y es a lo que estamos más acostumbrados. Se va a tratar de pacientes o individuos, se va a basar en diagnósticos para la resolución de problemas, va a tener pronósticos en cuanto a la predicción del curso de esa afección, vamos a tener tratamientos para manejarlos y claramente se da después de la aparición de la enfermedad. El procedimiento metodológico que usamos para esta investigación fue una investigación cualitativa y acá les hago la aclaración de nuevo, ¿verdad? Nunca en este trabajo se pretendió realizar una evaluación de la eficacia de la acupuntura, ni tampoco elaborar un estudio cuantitativo de los centros de aplicación. Lo que buscamos fue retratar, ¿verdad?, más o menos cómo estaba la situación de la acupuntura en el país y después buscar qué se estaba haciendo mal, qué se podía estar haciendo mal y cómo podíamos solventarlo mediante una normativa de mínimos, que es lo que se propone. Se usa el método naturalista, esto para intentar no encasillarnos en la parte teórica, sino acercarnos teóricamente, pero después intentar aplicar. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas con los aplicadores de acupuntura y en un trabajo previo se habían hecho entrevistas a varios usuarios de los centros de aplicación. Se realizó también una revisión bibliográfica para conocer a fondo la acupuntura y sus principios. Aparte, mi tutora se encargó de llevarme a un montón de charlas y un montón de talleres porque tenía que quitarme mucha carga, ¿verdad?, de no conocer acerca de la medicina tradicional china, entonces me tuve que acercar muchísimo. Y aparte, una revisión y análisis de documentos y normativa. La acupuntura en Costa Rica. Esto no está documentado en ningún lugar, esto surge a partir de entrevistas, entonces es la primera vez que se documenta, ¿verdad?, que queda documentado esto en una tesis, y es que surge a partir de unas charlas impartidas en Costa Rica por el doctor Han Guan Chi en el Instituto Latinoamericano de Acupuntura. Eso fue entre los años 83 y 87, y derivaron que dos médicos empezaron a aplicar acupuntura en el país. Fueron el doctor Naranjo y el doctor
quiso además llevar la batuta en cuanto a todas las cuestiones legales que surgieron con el colegio de médicos, porque no había aceptación de la acupuntura dentro de las especialidades médicas. En medio de eso había un doctor que es tradicional chino que estaba aplicando acupuntura en el país, era el doctor Mao. La inclusión de la acupuntura dentro de las especialidades se dio hasta el año 1986. Esto, ¿verdad?, mediante un decreto. Y aquí entonces se empezó a aceptar la acupuntura, pero como una especialidad médica. Entonces, el doctor Naranjo, el doctor Bolaños podían aplicar bajo toda la reglamentación y todo lo de ley la acupuntura en el país, pero teníamos el conflicto de que estamos excluyendo a médicos tradicionales chinos de la aplicación de acupuntura, por lo menos normativamente hablando. En las entrevistas que hicieron aplicadores se determinó esto para el 2018, ¿verdad?, que el costo de la terapia, del tratamiento, andaba entre los 15.000 y 30.000 colones, que la cantidad de usuarios por semana iba de 50 a 100, atendiendo 8 horas diarias aproximadamente. Las características de los usuarios eran bastante variadas, no había un perfil específico de la gente que buscaba el tratamiento con acupuntura. De hecho, uno de los doctores dijo que atendía desde empleadas domésticas hasta diputados. Entonces, para que vean que es un perfil amplio, no solo en lo económico, ¿verdad?, sino en todos los aspectos. Y las principales afecciones que se tratan en Costa Rica en acupuntura, y lo resalto en negrita, es obesidad, afecciones crónicas, diabetes, migrañas, infertilidad, trastornos digestivos y estrés. Les resalto obesidad porque hay casos bastante interesantes de estos tratamientos. De acá surgió mi duda para realizar esta investigación, y es que hay muchos huecos en esta aplicación de acupuntura por obesidad en el país. Es importante, digamos, tal vez por información, ¿verdad?, tener causalidad en los eventos, y estas aplicaciones de acupuntura para obesidad lo único que hacían era quitarme, digamos, toda la razón de causalidad que podía haber en un tratamiento de estos. Ahorita les explico un poco cómo se daba. La entrevista a aplicadores también nos dejó que el manejo de agujas y desechos se daba normalmente por una empresa externa, entonces se subcontrata a la empresa y ella es la que hace el manejo de todos los desechos infectocontagiosos. Hay un caso en específico donde las agujas no eran descartables, entonces se ponen las agujas y después las esterilizan y se las vuelven a la persona y hacen uso varias veces de las agujas. En cuanto a la utilización de la información médica, todos los entrevistados dijeron y aseguraron que se realiza una entrevista de al menos 30 minutos con la persona acerca de su salud, y solo uno de los entrevistados dice que hizo uso del examen de lengua, pulso y rostro para establecer diagnóstico. Y esto, según las bases, debería darse en la aplicación de la medicina tradicional. En cuanto a los aplicadores, todos tenían formación en medicina tradicional china y en acupuntura. Había un caso interesante y era una antropóloga que sacó una especialidad en medicina occidental y aplicaba acupuntura. No sé si está activa en este momento, pero es un caso interesante porque no era médico occidental con una formación post en acupuntura, sino que es antropólogo. Entonces es un caso aislado para mí. Les comento un poco acerca de qué fue lo que pasó. En algún momento de mi vida yo acompañé a alguien a una de estas terapias de tratamiento de obesidad y bueno, fue un choque enorme para mí. Llegué y era un tratamiento prácticamente que en grupo, sentaban todos en una sala, los sentaban en sillas alrededor, tienen timbres atrás, les llenaban una ficha, lo primero que pasaban a hacer era una consulta de nutrición,
después los llevan a la silla, pasa el doctor con un carro de agujas, agarra la ficha que le dieron de qué es lo que están tratando, aguja, eso. Los dejan media hora y toca el timbre, por favor. Toca el timbre, pasan quitando las agujas, se acabó. Después pasan una charla y les dicen, ok, voy a ver si hay coagulantes que puedan tener. Y va una persona por una persona en grupo todavía. Y lo que les dice es, ok, usted puede tomar estas pastillas, son inhibidores de las pastillas. Y así se les detecta casi como. Entonces, por eso les decía acerca de la pérdida de causalidad aquí. Claramente hay muchos más factores que están afectando en ese tratamiento, ¿verdad? No podemos decir que es la acupuntura la que está haciendo el tratamiento real para la obesidad, sino que hay un montón de factores que están extra que pueden ser los que estén dando resultado. Entonces, esa efectividad es la que tiene que ser evaluada. ¿Cómo hacemos eso? Usando esos dos factores. Pero claramente no se hace. ¿Por qué paga la gente? Por bajar de peso. ¿Está bajando de peso? Sí, está bajando de peso. ¿Cree que es la acupuntura? Puede ser que sea la acupuntura. Ojalá no haya comprado las pastillas. Ojalá no haya seguido el sistema que le ofrecieron de nutrición, pero no sabemos qué fue. De ahí fue donde se dio mi duda, de ahí empecé a meterme a ver cómo estaba funcionando la acupuntura en el país. La regulación. En Costa Rica solamente está nombrada dentro de los lineamientos del Colegio de Médicos como una especialidad médica. Nada más, es lo único que hay en Costa Rica. Se requieren 1.600 horas de capacitación y es lo único que se solicita, lo único. En Latinoamérica, casi toda la región lo que tiene es prácticamente lo mismo, hay ausencia de regulación específica en casi todas las naciones de la región. Vamos a tratar el caso chileno y el caso mexicano. Ellos tienen regulación. Y eso demuestra que se puede aplicar regulación en el país. Si tuviéramos voluntad política, ¿verdad? Acá lo más parecido que encontramos, con lo que logramos hacer un link, ¿verdad?, de algo que puede ser parecido, es de el reglamento para el funcionamiento de establecimientos de centros de tatuajes y perforaciones corporales. Eso tiene características similares, ¿verdad? Hay una cierta invasión, no del todo, entonces podríamos extraer de este reglamento bastantes cosas para aplicar una normativa en el país. ¿Qué vemos aquí? Que es el Ministerio de Salud el que se encarga. No es el Colegio de Médicos, no es nadie más. Entonces, eso es importante. Acá se habla también de consentimientos informados, que eso es importante para cualquier derecho. En el caso de la normativa chilena, sí habla acerca del conocimiento y de la habilidad que tienen que tener los aplicadores. Habla también en el artículo 3 de una prohibición para realizar intervenciones que impliquen cirugía menor. Y en el artículo 4 se dice que se restringe el uso a solamente usuarios preferidos por médicos cirujanos. No sé si eso seguirá funcionando así. Pero bueno, de principio y en la reglamentación, así fue como lo encontramos desde acá. Eso nos llamó mucho la atención en su momento. Sí tiene que haber acreditación en los conocimientos que tienen, ¿verdad? Tiene que haber, bueno, hay bastantes especificaciones y requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo acupuntura. También vienen requisitos de espacio físico y de tratamientos. También tiene que haber una constancia de individualización completa del usuario. Eso es muy importante porque estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? En cuanto a la normativa mexicana, lo que habla son de criterios mínimos y eso es lo que buscamos realmente en el país. No es poner un montón de requisitos para que nadie pueda aplicar acupuntura, sino que se realice. Acá igual se menciona el consentimiento informado, que tiene que haber idoneidad. El personal también tiene que haber una referencia si es personal técnico el que va a aplicar la acupuntura, y se detallan, digamos, todas acerca de los insumos, la calidad que tienen que tener los insumos,
y los títulos profesionales y demás. La OMS tiene la directriz sobre capacitación básica y seguridad en acupuntura. Esto pretende ayudar a las autoridades a llevar a cabo normativas y regulación. Se busca prevención de infecciones y que haya correcto manejo de la información de los pacientes. Con esto, y como les decía anteriormente, y con todo lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, parece que corresponde más a un control del Ministerio de Salud que al Colegio de Médicos y Cirujanos, lo que trata acerca de la acupuntura y de las medicinas en realidad. Entonces, el conflicto de la formación, y es de lo que venimos hablando. Acá hay una perspectiva de que es una especialidad médica, y es bastante mal encasillar como una especialidad médica nada más. ¿Por qué? Porque no podemos exigir a un especialista en acupuntura ser médico occidental para aplicar, ¿verdad? Pero sí le tenemos que exigir a un médico occidental que tenga todos los conocimientos en medicina tradicional y en acupuntura para poder utilizar la técnica. Entonces no podemos cerrarnos a que solo el colegio de médicos cirujanos sea el que regule estas situaciones. Voy a ponerme un poquito porque ya se nos está yendo el tiempo. Se hizo un análisis de los 4 principios en todas las documentaciones y se encontró que bueno, el principio de justicia casi que no se trata en ninguno, no hay referencia ni explícita ni implícita. El principio de autonomía se observa claramente en el consentimiento informado. El principio de beneficencia se maneja sobre todo en la regulación mexicana y habla acerca de hacer ese balance entre beneficios y perjuicios de aplicar la técnica. El principio de no malveniencia no se trata tan explícitamente, pero se habla de un principio de precaución. Entonces, eso es bastante importante. Se busca el control de ciertas situaciones para prevenir que se haga mal a los pacientes o a los usuarios. El estado actual de la acupuntura en Costa Rica es un enfoque claramente curativo. Nadie lo busca por profilaxis, nadie en este país. Ubicamos a los usuarios dentro del perfil de consumidor inteligente y insatisfacción limitada. Nadie realmente está del todo insatisfecho con el sistema de salud nacional. Esto del proceso de mercantilización se ve mucho en esas técnicas porque no las ofrece el sistema de salud costarricense. Si se lograran integrar, como han hecho en varios lugares, hay un artículo de Argentina donde se logró integrar al sistema de salud, dio resultados bastante buenos. Lo que lograron hacer fue insertarlo dentro de las partes primarias de salud, entonces es bastante interesante. Lo que busca la gente normalmente es reducción de los tiempos de espera de un tratamiento. Y es claro, porque el sistema de salud costarricense es el gran déficit que tiene, son los tiempos de espera. Acá les menciono más o menos las consideraciones para una posible regulación. Entonces, el consentimiento informado, que sería básico dentro de una regulación para cualquiera de esas técnicas, el expediente del usuario y más o menos qué es la información que tiene que tener como mínimo, ¿verdad? Como les hablé antes, son consideraciones mínimas. La formación del aplicador. Acá se debe especificar cuántas son las horas de formación que se requieren. Si son 500 en teóricas, si son 500 en prácticas, si son 500 en observando. O sea, hay que ser claros en cuanto a la formación que debe tener la persona para aplicar el punto. Los requisitos que tenga el espacio físico, buscando individualización de terapia, dejar de lado las terapias grupales, los requisitos de funcionamiento y quién es el ente regulador, ¿verdad? Definir de una vez quién va a regular la acupuntura en el país. Requisitos de calidad de materiales e insumos, cómo se va a dar el manejo de desechos y enfocar esto, la individualización del usuario. Esto es muy importante para dejar de lado estas cosas que se han venido dando tan malas de terapias grupales. Como conclusión, entonces, se evidenció la importancia que han tomado las medicinas y terapias complementarias en el país y, por tanto, lo necesario que se hace un estudio detallado de las mismas. Acá nos centramos en la acupuntura, pero esto debería ir más allá. Deberíamos de empezar con varias de las técnicas que se dan en el país y empezar ciertos modelos regulatorios para asegurar, como les dije, no solo la integridad y seguridad del
sino también de las técnicas y de los aplicadores. Bueno, se logró comprobar todo lo que eran los principios fundamentales de bioética y la inclusión en estas normativas. Es evidente que hay una falta de control sobre esa técnica específica, pero también de muchas otras medicinas alternativas y complementarias. Y es claro y evidente el componente de mercado que se ha hecho más fuerte cada día en este tipo de terapias. Y es importante entonces, todavía más importante, buscar esa normalización para evitar que se vuelva simplemente un proceso de venta de servicios sin que necesariamente sean de salud. Bueno, se planteó en el trabajo que el reglamento para el funcionamiento de centros de tatuajes y perforaciones fuera una base para formular la normativa. Y bueno, como les decía, a veces hace falta indagar acerca de efectividad para algunas cosas, esto con estudios que impliquen causalidad. Y como aporte importante de este trabajo, y como les decía antes, es la primera vez que se documenta académicamente el origen y desarrollo de la agricultura en el país. El trabajo igual está de forma libre y gratuita en el repositorio de la Universidad Nacional. El que quiera acceder, no solo pone Andrés Villalobos de Agricultura, casi que le sale el primer resultado, entonces lo pueden leer completo por ahí. Dentro de las recomendaciones del trabajo, y lo pueden observar por ahí también, hay un posible reglamento para el funcionamiento y establecimiento de centros de acupuntura. Son 11 artículos y lo que establece son los mínimos deseables para asegurar al paciente al aplicador un uso adecuado de la técnica. Ahí está el disque reglamento, ¿verdad? Esto se mandó a corrientes legislativas, claramente no hay voluntad política para trabajar en estas cosas, no ha pasado a ningún lado. Esto fue el 2018 que se envió y ahí sí, en pañales como muchas cosas trabajan. Y bueno, eso sería, no sé si tienen alguna consulta.